¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien y la estés pasando increíble. En esta ocasión te traigo la utilización de un modelo de regresión lineal generado con Python para poder predecir las tendencias en el futuro basado en datos históricos, datos que consulté en el Anuario de Migración y Remesas del 2025 de BBVA. Link que te voy a dejar en la descripción para que tú puedas ir a consultar esta información. ¿Qué es lo que hice con estos datos para poder hacer esta proyección? BBVA presenta en su anuario una imagen, una gráfica, que es la gráfica 2.3 de estudiantes internacionales móviles de México en educación terciaria y el mundo. Justamente BBVA nos publica que en 2010 hubo 20.000 personas con estudios en licenciatura, posgrado y doctorado que se fueron a estudiar o trabajar en el extranjero. En 2011 hubieron 28.000 personas que tuvieron esta movilidad. En 2012, 28.200 personas. En el 2013, 28.100 personas. 2014, 28.600 personas. En 2015, 30.100 personas. 2016, 33.200 personas. 2017, 34.200 personas. 2018 se fueron 33.600 personas, 2019 34.200 personas, 2020 34.900 personas, 2021 33.000 personas y en el 2022 vimos ese pico, esa alza hasta 37.000 personas. Pero, ¿qué es lo importante dentro de toda esta, dentro de esta gráfica y cuál es el comportamiento de estos datos? Si te das cuenta, entre el 2020 y el 2021 hubo una baja en la tendencia. Esto, si tú recordarás, se debió a causa de que en esos años tuvimos el confinamiento derivado de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 o la enfermedad del COVID-19. Y cuando los países quitaron las restricciones para poder salir de casa y tener movilidad internacional, que fue a partir del 2021 hasta el 2022, fue que esta tendencia de fuga de cerebros alzó y se alzó bastante, fue una tendencia bastante fuerte, pues pasamos de 33.000 personas en 2021 hasta 37.000 personas en 2022. Pero ¿qué es lo que te estoy mostrando también en esta gráfica? Justamente la proyección roja, que es la proyección real del modelo que realicé basado en estos datos históricos. Nos dice que hubo un incremento de hasta 39.000, que puede haber un incremento de hasta 39.216 personas que lleguen a migrar en este año 2026. Sin embargo, también el modelo me ayudó a poder predecir los valores que faltaban desde el 2022 hasta el 2026. El modelo que generé me dio datos de 2023 que 36.930 personas aproximadamente salieron del país. En 2024, 37.697 personas aproximadamente salieron del país con estos estudios, ya sea de licenciatura, maestría o posgrado. Y para 2025, aproximadamente 38.457 personas salieron del país. Pero, ¿qué es lo que cabe, qué es lo importante que te voy a, que logró darme este modelo de Machine Learning? Justamente fue el cálculo de la tendencia entre cada uno de los años. Según mi modelo de Machine Learning, hemos tenido una alza de 759 personas extra cada año que tienen esta movilidad internacional. El crecimiento anual se reporta en un 2.40% del promedio total, pero estos datos son bastante volátiles, ya que calculamos que el crecimiento tiende a ser la volatilidad tiende a ser de 1.506. Esto quiere decir que al ser mayor
al ser bastante mayor esta tasa de volatilidad, podemos tener intervalos que van desde 36.390 personas que puedan irse de México hasta 42.041 personas que puedan irse del país. Justamente, si tú lo ves en la gráfica, tenemos nuestra línea situado en la predicción que hizo el modelo para el 2026, que fue de 39.210, que es de 39.216 personas. Esta es la predicción del modelo. Sin embargo, el límite inferior en este caso, el modelo dice, bueno, mira, los datos son bastante volátiles, así que no te confíes en la predicción lineal que yo te estoy dando. Confíate, básate en que yo te puedo decir que el límite inferior es que probablemente haya una caída hasta 36.390 personas, pero si no hay factores externos que lleguen a que lleven la pendiente hacia abajo, podrá haber un incremento de hasta 42.041 personas que vayan a tener esta movilidad internacional. Y justamente esto se debe a bastantes, ya lo que el modelo te está diciendo es, mira, estudia, no estudies estos datos, sino estudia todo el comportamiento geopolítico, económico y social para ver qué es lo que tú qué es lo que tú notarías para la tendencia de la pendiente. Nosotros podemos conocer que en este año México va a tener el Mundial del 2026, lo que podría ser un factor clave de retención al muchos especialistas querer estar en este evento internacional. También otro de los conflictos que pueda hacer que no se muevan tanto las personas es la política migratoria de Donald Trump, que está haciendo que muy difícil que las personas puedan tener un visado para poder ir a estudiar a Estados Unidos, estos profesionistas. Y por el otro lado, si afecta mucho este visado, posiblemente podremos encontrar un alza de gente que tome la decisión en irse a Europa o Asia, lo cual ayudaría a que la pendiente vaya hacia arriba y vayan a explorar otros mercados. Esto es la conclusión del modelo. Lo importante aquí es que este modelo de regresión lineal me ayudó para poder hacer estas predicciones de los datos que no tenía y poder situarme en 2026 para intentar estimar el comportamiento de los profesionistas en este año. Y pues nada, vamos a continuar. Quédate si quieres conocer cómo tú puedes generar este modelo e implementarlo para poder analizar diversas fuentes y tomar decisiones basadas en datos. Entonces, vamos a empezar nuestro proyecto para que tú puedas conocer cómo podemos hacer este tipo de gráficas, este tipo de análisis y te veas como todo un experto manejando datos y dominando todo este tipo de análisis bastante complejo y que tú no lo relaciones con algo tan complejo, sino que va a ser algo que te va a ayudar a poder exponer puntos críticos de negocio del país a personas con quien estés hablando. Mari, para que te veas un poquito más profesional. Bien, vamos a hacer nuestro proyecto. Puedes ocupar el proyecto que hicimos en el video anterior o puedes generar uno nuevo. Ya te sabes la estructura. Tenemos nuestro main, importamos de Corap, total-migrantes. Vamos a importar estos módulos. Estos no los vamos a ocupar. No vamos a ocupar estos. Vamos a ocupar Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib y Seaborn en este tutorial. Y
vamos a nosotros ocupar de nuestro libro del anuario de migración de migración y remesas de México, que el link te lo voy a estar dejando en la descripción para que tú lo puedas ir a consultar. Es la gráfica 2.3. Como esta gráfica no tiene muchos valores, no va a servir de mucho que hagamos una especie de que ejecutemos un modelo OCR para extraer los datos. Si tú lo quieres ocupar para extraer datos, eh, sería bastante interesante, pero nosotros nos vamos a enfocar en hacerlos manualmente. Ya sabemos que nos queremos quitar la manualidad, pero como no son muchos datos, sí sería bueno, sería más fácil hacerlo manual. Y nosotros vamos a decirle cuál es el rango de años que vamos a estar analizando. En este caso vamos a generar nuestra variable años. Vamos a declarar una lista, la cual va a almacenar un rango entre el 2010 y el 2023. ¿Qué va a hacer esto? Justamente se va a posicionar desde el 2010 hasta antes del 2023, que va a ser 2022. Esto porque si puedes ser observador en tu gráfica, tenemos desde el 2010 hasta el 2022 con datos reales. Vamos a tener nuestro origen, origen, mm, no, vamos a tener la variable migrantes, le voy a poner P de profesionales o migrantes, educación, no, migrantes, edu, no, migrantes P, de profesionales, no, migrantes con E de especialistas en estas áreas. Vamos a colocar nuestra lista con los valores que aparecen en la gráfica, que sería 28.0, 28.0, coma, 28.0, coma, 28.2, coma, 28.1, coma, 28.6. Entonces seguimos ingresando nuestros datos: 28.6, 30.1, 30.1, 33.2, 34.2, 33.6, 34.2, 34.9, 33.0, 37.0, que sería nuestro último dato. Y podemos decirle print len años y print len migrantes. Podemos ejecutar este modelo. Denme un segundito para abrir la terminal. Listo, aquí está la terminal y ejecutamos el proyecto.
Que nos no puedo importar. Descarga data. Ejecutamos ahora sí. Y tenemos 13 14. No están cuadrados nuestras longitudes. 28.8, 1, 3. 1, 2, 3, 4, 28.1. Creo que no tengo 28.1. 1, 2, 3, 4. 28.6. 30, 30.1. Y ahora sí, ya tenemos la misma longitud para los años y los migrantes. Vamos a generar nuestro data frame. ¿Cómo vamos a generar nuestro data frame? Nuestro data frame, vamos a hacer utilizar dictionary y le vamos a decir years. ¿Por qué lo estoy poniendo por qué estoy utilizando Spanglish? Porque, bueno, para que no se sienta tan esa variación, vamos a ponerle años, va a ser igual a años, y migrantes E va a ser migrantes E. Con este dictionary nosotros podemos generar nuestro data frame. DF va a ser igual a PD punto data frame. Le pasamos data y podemos imprimir nuestro data frame generado con los datos que están almacenados en nuestro dictionary. Bien, aquí ya nos está presentando cómo se ve nuestro data frame con la columna de años del 2010 hasta el 2022 y la columna de migrantes con cada uno de sus valores. Pero aquí hay un tema. Nosotros no si utilizamos 28.0, 28.6, le va a generar una especie de ruido al modelo al momento de entrenarlo. El punto es, le va a hacer va a poder sesgar las predicciones. Así que nosotros vamos a multiplicar esto por 1000 para que nos dé el... un segundito. Para que nos dé el valor real. Vamos a hacerlo directamente en nuestro data frame. Entonces le ponemos df años es igual a df años, df años. Vamos a encerrarlo entre paréntesis para poderlo multiplicar por 1000 punto as type int 32 y df migrantes este de acá, migrantes es igual a df migrantes por, no, migrantes no, este no, porque años, no, es al revés, migrantes es acá y años no lo podemos multiplicar por 1000 hasta aquí. Ahora sí, imprimimos nuestro data frame para ver la actualización en la columna de la cantidad de inmigrantes. Vamos a ponerle cantidad, cantidad migrantes para nosotros identificarlo de esa forma. Cantidad migrantes E. Bien, esta no es la parte, esta es la parte más divertida. No está, o sea, si te das cuenta, el poder llegar a visualizar los datos sí requiere el poder llegar a hacer eh,
esa gráfica al final ya bastante bien acomodada y visualmente estética, visualmente atractiva, necesita un fundamento de datos bastante interesante. Necesitas hacerte una hipótesis, qué es lo que quieres predecir, dónde estás buscando los datos, buscas los datos, encuentras los datos y con esos datos, ¿qué quieres hacer? ¿Qué, qué historia quieres contar? En mi caso, la historia que quiero contarte justamente es la cantidad de personas, la cantidad de ya sea licenciados, ingenieros en las áreas de matemáticas, ingeniería, biología, química, están saliendo del país, pero este número de aquí hace una representación no solo de ese sector, sino engloba todas las áreas de especialistas de gente con estudios en licenciatura, con posgrados o doctorados que salen del país. No necesariamente está sesgado a un único sector, sino que son todos los profesionistas que salen anualmente. Después de nosotros justamente tener eh, pasar el 28.0 a miles, vamos a tener una función que se va a llamar def predice data. Aquí es donde vamos a aplicar un poquito de estadística y machine learning para tener un dato que es interesante, en donde vamos a ver la cantidad de personas en las áreas de ciencias exactas. Ahorita te digo cuáles áreas. Las áreas en áreas STEM, ciencias, tecnología e ingeniería. Lo voy a poner de este lado para acordarme. ¿Cuáles son los especialistas en estas áreas que están saliendo del país? Nosotros podemos hacer esa integración, ese cálculo aquí mismo, porque ya tenemos cuántos especialistas totales salen del país y ahora queremos conocer cuál es el porcentaje aproximado de especialistas que llegan a salir del país. Y antes justamente dame un segundito, de conocer ese dato. ah, Bien, ¿por qué vamos a calcular este factor STEM? Por las siguientes razones. Es un dato interesante y aunque cifras exactas varían según la fuente cada año, eh, estamos muy cerca de la realidad para nosotros poder hacer ese cálculo de cuántos especialistas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas dejan el país. Esta fuga de cerebros o díspora científica, ¿de qué es lo que pasa? En la radiografía de esto en el entorno mexicano, México es uno de los países de la OCDE con mayor porcentaje de graduados en estas áreas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Captar y retener ese talento es el gran reto. El dato del 20%. Diferentes estudios de la OCDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado históricamente que entre el 15 y el 25% de los mexicanos con educación altamente calificada, especialmente en ingenierías, posgrados
y posgrados científicos terminan trabajando en el extranjero. Se estima que más de 1.2 millones de mexicanos con títulos de grado o posgrado viviendo fuera del país, la gran mayoría en Estados Unidos. Liderazgo regional. México suele exportar más talento calificado que otros países de Latinoamérica debido a la cercanía geográfica con Estados Unidos y a tratados como el TEMEC, que facilita la movilidad de ingenieros mediante vías específicas como la TN. ¿Por qué se van? Principalmente por los salarios, aunque son una de las altas, de las áreas mejores pagadas en el país, palidecen frente a sueldos en dólares o euros. Y atractivo externo, sueldos de 3 a 5 veces mayores en posiciones de entrada en Europa o en Estados Unidos. Investigación, porque se van de México, presupuesto limitado para ciencia y tecnología, activos externo, acceso a laboratorios de punta y mayor financiamiento privado. Otro de los factores es el nearshoring. Situación en México, se está generando demanda local, pero aún compite con la oferta global remota. Atractivo externo, empresas globales buscan activamente ingenieros mexicanos por su alta calidad técnica. Y en los últimos años, el auge del nearshoring, la relocalización de empresas a México, ha empezado a retener un pequeño porcentaje que antes se iba, ya que compañías de chips automotrices y de software están abriendo centros de ingeniería en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Sin embargo, la fuga de los perfiles más especializados, doctorados y científicos de datos se mantiene cerca de ese 20% que menciono que vamos a utilizar. Ahora, nosotros nos vamos a situar en el 18%, porque si ajustamos el factor al 18%, entramos en un terreno estadístico mucho más preciso para el promedio nacional de la última década. Ese número refleja una realidad estructural. Casi uno de cada 5 científicos e ingenieros formados en el país no encuentran las condiciones necesarias para desarrollar su potencial localmente. Y aquí te explico por qué nosotros vamos a utilizar ese 18%. El impacto del 18% en la economía nacional. Cuando el 18% de los egresados en estas áreas emigra, no solo se van personas, se va una inversión pública y privada masiva. Pérdida del retorno de inversión. El Estado y las familias invierten miles de dólares en la formación de un ingeniero. Si el 18% se va, ese valor agregado, patentes, innovación, impuestos, lo cosecha otro país. Densidad de innovación. Para que un país sea tecnológicamente independiente, necesita de una masa crítica, especialistas. Perder casi el 20% frena la creación de centros de investigación y desarrollo locales. Distribución de fuga por especialidad. No todos los sectores STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se van en la misma proporción. Si promediamos ese 18%, veríamos una distribución similar a esta. Biotecnología y genética, menos del 25%. Faltan laboratorios de alta complejidad en México. Ingeniería de software e inteligencia artificial, menos aproximadamente el 22%. Alta demanda en Silicon Valley y facilidad de trabajo remoto, relocalización. Física y matemáticas puras, aproximadamente el 30%, que es la tasa de migración. Y motivo principal, la Academia Mexicana tiene plazas muy limitadas frente a Europa o Estados Unidos y áreas ingeniería civil, ingeniería industrial o civil. Aproximadamente la tasa es del 10% de migración. Motivo principal, alta retención local debido al sector construcción y manufactura pesada. Entonces, justamente por eso nosotros estamos considerando esa extracción, porque nos estamos enfocando en ver, eh, también también sería bastante interesante ver cuántos profesionistas en esas áreas están dejando el país y por qué. Entonces, vamos a continuar con la predicción de los datos. Con la predicción de los datos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle los años y nuestros datos de migración a Predice Data, que va a guardar self, coma, años, coma, cantidad de migrantes.
y vamos a decirle return datos. Return datos y tenemos self.predictData y vamos a tener df años, coma, df, df migrantes. Vamos a imprimir, print esos datos, años, coma, migrantes. Entonces, de esto está constando nuestro análisis. Ahorita solo nos vamos a enfocar en el total de personal cualificado que deja el país sin hacer esa segmentación. Ya después vamos a andar en esa segmentación sobre estos perfiles en estas áreas en específico, pero también va a ser bueno, también va a ser bueno integrarlos ahorita en el análisis. ¿Y cómo vamos a obtener ese 20%? Vamos a generar una variable aquí que se va a llamar factor STEM, sef.factor STEM. Este lo vamos a ocupar más tarde, que va a ser 0.18, y vamos a generar una nueva columna que se va a llamar de la siguiente manera: migrantes STEM México estimados, que va a ser igual a este valor, este valor que vamos a multiplicar por nuestro factor STEM, self.factor STEM, y vamos a hacer unas type int 32 y también se lo vamos a... Bueno, aquí no, porque ya cuando generemos la predicción de la cantidad de años del 2025, del 2023 hasta el 2025, podemos calcular ese factor. Sin embargo, nosotros lo estamos agregando ya a nuestro data frame principal. Un segundito. Migrantes. Ok. Pues por cantidad de migrantes, multiplicarlo por el factor STEM. Nuestra cantidad de migrantes lo vamos a multiplicar por el factor STEM para obtener esa proporción en migrantes STEM México estimados, que sería nuestra tercera columna. En esas áreas, para las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ok, ahora, ya que nosotros tenemos también creada nuestra función predicedera, vamos a generar una lista de años, que va a ser igual a los años que que nosotros queremos predecir. Que en este caso, si vemos la gráfica, tenemos hasta el 2022, queremos 2023, 24, 25 y 26. Así que le vamos a poner 2023, 2024, 2025 y 2026. Y queremos conocer cuál es la estimación aproximada de migrantes con alguna licenciatura. Ustedes en licenciatura, posgrado o doctorado salen del país, que nosotros vamos a poder calcular de la siguiente manera. Vamos a generar nuestro X años, que va a ser igual. Vamos a
generarlo en un NumPy array, donde le vamos a pasar los años y vamos a generar una lista, toList y punto reshape -1,1. ¿Qué es lo que nos dice el reshape? Que únicamente me generes una sola columna con todos esos valores. Una sola lista con todos esos valores. Si quieren lo podemos ver. Print años. Vamos a comentar aquí este para que no nos genere tanto una difícil lectura al momento de imprimir por pantalla. Años to list. Ujú. Es con lo aquí vamos a ponerle años predict y años son los años que traemos, que conocemos, que aparecen en el libro de BBVA. Esos son los años, justamente los cuales vamos a generar una lista y vamos a decirle que nos lo deje únicamente en una sola columna cuando haga el NumPy array. Ahora, un momentito, punto to list, años, años, to list. Ok, parece que aquí una lista no tiene el atributo toList. Entonces, si ya está hecho una lista, vamos a aplicar el reshape, nada más. Ajá. Aplicamos únicamente el reshape. En un segundito. Print. Es que estoy validando con el proyecto que hice anteriormente. Voy a quitar esto para no decirles datos erróneos. Para no darles datos erróneos. Ajá, sí. Este es el formato. Como ya les lo estamos pasando en formato de lista, lo único que sería hacer el reshape para que nos genere todo en una sola columna de esta manera. O sea, únicamente tenemos muchas filas, pero que sea en una sola columna, como nuestro data frame. En nuestro data frame tenemos muchas filas, pero viene en una sola columna. Así evitamos que tengamos de manera horizontal todos los valores, ¿no? Porque los interpretaría como columnas. Ok, después de eso también vamos a tener vamos a decirle print eh, type, cantidad de migrantes, para conocer cómo viene, cuál es el tipo de dato. Dice que son series. Ah, denme un segundito. Print cantidad de migrantes porque esto justamente lo tenemos que hacer un NumPy array. Ahora, entonces vamos a decirle y migrantes va a ser igual a NumPy array
Mm, cantidad de migrantes punto to list. Vamos a ver si no nos regresa algún error. Que no nos regrese alguna especie de error. Que sería este. Muy bien. Y sí, efectivamente, esto es lo que estamos buscando. Este arreglo NumPy con nuestros valores de cantidad de migrantes, cantidad de migrantes con estudios superiores, ¿no? De nivel superior. Muy bien. Ahora, ya que nosotros tenemos nuestra variable X y nuestra variable Y, vamos a generar nuestro modelo. Vamos a entrenar el modelo. Primero vamos a decirle cuál modelo queremos ocupar. En este caso va a ser Linear Regression. Voy a borrar este de aquí, que ya no me va a servir de mucho. Y vamos a decirle modelo.fit, fit, mm, años, coma, y migrantes, para poder entrenar el modelo con los datos que ya generamos anteriormente. Y vamos a hacer algunas predicciones. Vamos a hacer algunas predicciones. Que va a ser for A in, años predict, print A. Aquí lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los años de los cuales queremos hacer la predicción de la cantidad de migrantes que van a dejar el país o que posiblemente dejaron el país en estos años. Y vamos a imprimir, vamos a decirle predict, va a ser igual a modelo.predict y vamos a decirle que con esos años haga predicciones para conocer cuál es, mm, cuáles son la cantidad de inmigrantes que se fueron del país en esas áreas cuál es la cantidad de personas con estudiando licenciatura o con algún nivel estudio de licenciatura, posgrado o doctorado salieron del país, que la fuga de cerebros en el año, ¿en cuál año? En el año A fue de lo que tenemos en nuestra variable predict. Y con esto nosotros vamos a ver si nuestro modelo está bien. Lo volvemos a ejecutar. Si en la segunda ejecución no tenemos variaciones en los datos, es que nuestro modelo está bien. Por ejemplo, en el 2026 fue de 39.216.4835. No tiene ninguna variación cada vez que lo estamos ejecutando, entonces quiere decir que se mantiene igual, pero para nosotros hacer algunas validaciones, también queremos conocer cuáles fueron, queremos conocer aquí cuáles fueron las variaciones que hay en los datos, porque si nos damos cuenta del 2003 al 2024, sí subió
subió, subió y subió, pero en los datos reales, que son estos, por ejemplo, del 2010 al 2011 se mantuvo igual, del 2011 al 2012 mm, hubieron algunas variaciones, así que vamos a vamos a conocer cómo se ve la gráfica. Bueno, realmente la gráfica nosotros ya la visualizamos, ya la tenemos en el libro, en el anuario de migración. Justamente esta es la tendencia que sigue que sigue, pero si tú no tuvieras justamente esa referencia visual y tuvieras otros datos, sí sería bueno generar la gráfica. ¿Cuál sería nuestro Y? El valor de los números y nuestra X serían los años. Y dentro de esto vamos a calcular la evaluación de la dirección, que es el cambio en la pendiente, cuánto cambia el número de migrantes por cada año que pasa. Aquí nosotros vamos a tener que sacar el valor de la pendiente después de entrenar nuestro modelo, que va a ser igual, pendiente es igual a modelo.coef, la posición cero, y vamos a decirle if pendiente menor a cero, if pendiente menor a cero, print, hay un decremento sistémico. Entonces, si el valor de la línea apunta hacia abajo, usamos apps, para que el número se vea positivo. En el texto, baja 5 en lugar de baja a -5. Y else, si es mayor a cero, la línea apunta hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si al momento de trazar la línea vamos hacia abajo, vamos a tener un decremento. Si es si es menor a cero, la línea apunta hacia abajo, vamos a tener una caída. Pero si la línea apunta hacia abajo, la tendencia sigue siendo la alza. Esto quiere decir que nuestros datos van a seguir aumentando. Pero si el modelo detectó algo hacia abajo, es que vamos a tener una caída en esos datos, en esos valores, o en las estimaciones que pueda llegar a ser el modelo. También vamos a calcular el contexto de crecimiento. Cálculo del contexto de crecimiento, cálculo del contexto de crecimiento, y aquí vamos a ver qué tan grande es el aumento respecto al promedio todos los años, o sea, eh, el modelo nos dice que aproximadamente cada año se van entre 300 400 personas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a ocupar el valor que tenemos, vamos a variación porcentual va a ser igual a la pendiente sobre nuestra cantidad de inmigrantes, el promedio de nuestra cantidad de inmigrantes, min, y lo vamos a multiplicar por 1000. Y vamos a decirle que print, el crecimiento anual representa
El crecimiento anual representa le pasamos variación porcentual del promedio total. Me quito de aquí, del promedio total. Y vamos a hacer el cálculo de la inestabilidad o qué tan volátil puede ser nuestro modelo. Esto justamente nos va a decir que si es muy volátil el modelo, debido a, aquí vamos a considerar otro tipo de factores, ya no tanto los datos, en donde, como lo vimos en la gráfica, aquí, en lo que nos está dando BBVA, este quiebre del 2020 al 2021, esto fue muy volátil. ¿Por qué? Porque del 2020 a 2021 posiblemente cayó debido a las restricciones por el COVID-19 y del 2021 al 2022 volvió a crecer de manera bastante impresionante. Esto quiere decir que ese crecimiento se debió porque ya se habían quitado las restricciones. O sea, eh, ya no fue una variación en los datos, sino que ya está, aquí ya tenemos que considerar factores externos a los datos. Ya si hay, por ejemplo, en este año que viene, que puede ser el mundial, como se viene el mundial, posiblemente no se vayan muchos si tienen algún tipo de gusto por el fútbol, tal vez los profesionistas no se vayan, no dejen el país para poder ver este evento internacional. O sea, no tendría como mucha razón de ser dejar el país si hay un evento en México, Estados Unidos y Canadá de esta magnitud. Otro de los posibles factores que se pueden contemplar si es que llega a caer es justamente las políticas, la geopolítica y cómo es que Donald Trump está impactando directamente en la migración hacia Estados Unidos, que es uno de los puntos bastante fuertes eh, en la geopolítica por las políticas migratorias de Donald Trump, las restricciones migratorias de Donald Trump y mm, eso podría causar ese decremento. También el nearshoring, si entran más empresas a México, también habrá una retención alta de profesionistas, pero habría que analizar si los sueldos son son los que son bastante buenos para esos profesionistas. Y otro de los factores importantes es si llega a haber una alza, justamente es porque la gente se dio cuenta de que no sería viable ir a Estados Unidos, pero sí a lo mejor hay una puerta de salida hacia Europa, hacia Europa o Asia, para poder adquirir más fogueo internacional. Digo, estos serían los factores que tendríamos que nosotros analizar y de aquí se viene el contexto del crecimiento para nosotros obtener justamente qué tan volátil es nuestro modelo, ¿no? Entonces, y vamos a ponerle cálculo de inestabilidad y volatilidad. Volatilidad donde vamos a ocupar la siguiente función, que son cambios reales, que es igual a numpy.diff y de y-migrantes. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a hacer una resta de los años. Por ejemplo, aquí le voy a poner resta los años, coma, por ejemplo, 2000, 2011
2011 menos 2010, coma, 2012 menos 2013, no, 2013 menos 2011, 2013 menos 2014, etc., para ver los saltos reales. Ujú. Y vamos a imprimir print F, el crecimiento anual representa, no, la volatilidad, aquí todavía no, se me pasó. Tenemos que hacer el cálculo de la desviación estándar. Calculamos la estándar, desviación estándar de esos saltos, de esos saltos. Esto mide qué tan erráticos son los datos. Esto mide qué tan erráticos son los datos. Y vamos a decirle que vamos a sacar la desviación estándar de ST de cambio. Va a ser igual a STD, SSTD, NumPy STD, NumPy STD de nuestros cambios reales, de esos cambios que tuvimos, cuál es la desviación estándar y que nos diga justamente cuál es la volatilidad. La volatilidad del crecimiento es de STD cambio. Y lo vamos a redondear. Lo vamos a redondear a 2 dígitos después del punto para que sea más limpio al momento de visualizarlo por pantalla. Y vamos a decirle si if std cambio es mayor, mayor a la pendiente, vamos a imprimir print, el modelo es inestable, el modelo es inestable, existe riesgo estadístico de crecimiento, existe riesgo estadístico de crecimiento, crecimiento y else print f, el modelo es inestable, existe riesgo, no, la, ten- sep- la tendencia, denme un segundito,
La tendencia al alza es estadísticamente sólida. Ajá, ¿esto qué quiere decir? Que si nuestra desviación estándar es mayor al cálculo de nuestra pendiente, el modelo es inestable, eh, existe un riesgo estadístico de decremento, acá decremento, esto es justamente que puede, puede venirse hacia abajo, justamente hablando de los factores geopolíticos, lo cual estaría impactando en la predicción de nuestro modelo. Y también justamente podemos predecir, también podemos justamente predecir si hay algún margen de error para el 2026. Podemos generar los límites, es decir, de a partir de qué número a qué número podríamos ver un decremento, una posible alza, un posible decremento en esos intervalos del 2026 para esos datos, para ese sector, para ese cálculo, de la siguiente manera. Bien, entonces para nosotros poder conocer ese rango de variación, cuál podría ser el valor más alto y el más bajo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle margen de error para el 2026, margen de error para el 2026. Vamos a decirle que n va a ser igual a la longitud de nuestro valor en x, que es años, años. Vamos a decir nuestros grados de libertad, que va a ser n menos 2 score, que va a ser igual a stats de punto ppf. Le vamos a dar un rango de certeza para nuestra variable t-score del 95%, del 95% con nuestro ajuste estadístico, o sea, los grados de libertad que ya calculamos. Y vamos a calcular el margen final combinando la certeza de t-score con el error histórico, que nuestro margen va a ser igual a t-score por el... No, vamos a calcular los residuales, me equivoqué, residuales, que va a ser igual a nuestros migrantes menos el modelo. Vamos a predecir nuestros residuales, es decir, qué es lo que el modelo va a, qué es lo que el modelo va a predecir, digamos,
para nuestro modelo con estos ajustes, con estos datos, qué hubiera predicho para el 2010, para el 2011, para el 2012, para el 2013, para el 2014, 2015, 2016, 2017. Y vamos a decirle X, vamos a decirle A, años, y que nos dé el error sacando la raíz cuadrada. Vamos a sumar nuestros residuales, y lo vamos a dividir entre nuestros grados de libertad y vamos a calcular el margen final. El margen final, combinamos la certeza del T-score con el error histórico. Combinamos la certeza de score con el error histórico. Con el error histórico y le decimos que el margen va a ser igual a T-score por el error estándar que ya calculamos. Print para el 2026, el valor real estará entre según esto. Para el 2026 tenemos 39.216. Estará entre este menos el margen redondeado y nuestro valor que ya el modelo nos ayudó a hacer la predicción para el 2026, más el margen que ya calculamos, redondeado a 2 decimales después del punto. Y ahora sí ejecutamos para ver qué es lo que nos dice. Y tenemos que van a ser 36, tenemos que la tendencia sigue creciendo a la alza con 759.34 personas extra cada año. El crecimiento anual representa un 2.40% del promedio total. Aquí también en el promedio, la tendencia, el crecimiento anual representa, entonces aquí vamos a decirle que no nos dé tantos dígitos después del punto, lo volvemos a ejecutar. Y aquí ya tenemos justamente que va a ser del 2.40% del promedio total. La volatilidad del crecimiento es de 1506.38 y el modelo es inestable. Existe riesgo estadístico de decremento. ¿Por qué? Porque vamos a
existe riesgo. El modelo es inestable porque nuestra volatilidad o el cambio, porque la volatilidad hizo justamente que, o sea, sea impredecible decir, nuestros datos siguen al alza, ¿no? Justamente por el pico o el cambio que detectamos en 2021, de 2021 a 2022, y luego la alza del 2021 del 2020 a 2021, este corte, esta bajada, y luego la alza que tuvo los datos del 2021 al 2022, o sea, esa fuga de cerebros, ¿no? Después de la pandemia. Por esa misma razón es que para este año va a ser, o sea, el modelo te está diciendo, mira, no confíes en mis datos, considera más factores, porque con esto va a ser un poco complicado que yo te diga, sí, va a seguir creciendo o va a caer. Para el modelo es difícil hacer esa predicción. Es difícil hacer eso, así que lo mejor y lo más recomendable justamente es sacar estos factores para poder graficar y decir, ah, mira, aquí puede subir si pasa esto o puede bajar si pasa esto y ya lo tenemos graficado. Al momento de nosotros explicar eso, podemos decirles, ah, esto sube o esto baja. Por esto sube o por esto baja. Bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez ya calculado esto, sacado estas métricas, vamos a exportar nuestro data frame. Vamos a guardar estos datos, los valores de predicción, los vamos a guardar en una lista que se va a llamar valpred es igual a vacía, y después le vamos a decir list valpred.append, y va a ser predict. Y va a ser predict. Y estos valores los vamos a pasar. Vamos a generar una data que va a tener años y la lista de los años de fuga, o los años que queremos que el modelo nos ayudara, que quisimos que el modelo nos ayudara a predecir, que son estos años predict, esta lista que generamos al inicio. Y tenemos también nuestra que va a ser, mm, déjenme ver cómo lo puse acá, cantidad de inmigrantes E. Aquí te recomiendo que coloques el mismo nombre que en el data frame que generamos al inicio, antes de llegar a la función predict, justamente para nada más llegar a concatenar y poner los registros por debajo. Y ahora sí, ponemos esta. Y vamos a calcular nuestro factor STEM o migrantes STEM México estimados, que es este, donde vamos a calcular justamente, vamos a hacer I por self.factor STEM por I in los valores que nos ayudó a predecir el modelo. Una vez que tengamos nuestro diccionario, le vamos a decir que genere un data frame basado en
el dictionary que nosotros generamos hace un momento. Le vamos a decir que nos retorne ese data frame para poderlo imprimir debajo de la función que invocamos, le dice data, de la función que se llama read data. Digo, si es un poquito de chamba esto. Déjenme ver qué pasó. Print PF. Déjenme ver qué pasó porque no me imprimió el data frame generado. Ok, 0 porque viene en forma de lista. Para sacarlos de la lista. Bien, aquí tenemos el data frame, pero no me retornó. Sí, no me retornó nada porque no lo estoy almacenando en alguna variable. Df final. Y ahora sí ya. Y vamos a concatenar. No df final, vamos a ponerle df data predict para no confundir. Y ahora sí, df final es igual a pd.concat. Le pasamos df, df data predict. Df data predict. Y le vamos a decir ignore index true. Y ahora sí podemos imprimir ya nuestro data frame final. Digo, es bastante chamba, pero al final sí te va a ayudar para poder predecir valores, ¿no? O sea, si tú te das cuenta del comportamiento de tus datos que vienen incompletos, pero tienes una fuerte, ya tienes un gran valor histórico, pues sí te va a ayudar a generar los siguientes y más que nada para poder estudiar los siguientes posibles valores. En este caso, pudimos predecir la cantidad de migrantes profesionistas que se fueron del país, ya sean si están estudiando alguna carrera o ya están trabajando, una carrera, un posgrado, un doctorado, y la cantidad el porcentaje de personas o de profesionistas enfocados en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que también se fueron. También se puede hacer el cálculo de otros profesionistas, de otra gente, de otras áreas, gente que esté en otras áreas, pero lo importante justamente aquí es esta práctica, mostrarte esta práctica. ¿Y qué es lo que viene después de esto? Vamos a generar nuestra
nuestra gráfica para terminar todo este trabajo. ¿Y cómo la vamos a generar? La vamos a generar de la siguiente manera. Vamos a decirle plt.style.use dark mode, dark background, back, background, plt.figure, fix size 12,6, plt.plot, df final, de df final que vamos a traer, pues justamente van a ser los años, años, y le vamos a decir que nos dé todo el dataset, o sea, todos los años del dataset que van a ser desde el 0 hasta el 2016, coma, df final, migrantes 13, marker o color. Voy a cortar el video y ahorita te presento el código, digo, para no hacerlo tan largo, más que nada la parte de las gráficas y ya vuelvo. Bien, aquí ya tengo la gráfica final, te la voy mostrando para que la puedas copiar. Mira, aquí nos quedamos en la gráfica para poder tomar de referencia todos los años que queremos ver dentro de ella. ¿Qué es lo que queremos ver? O sea, nuestras Ys, que van a ser la cantidad de migrantes, para ver esos picos, cómo sube y baja. Le ponemos una etiqueta y un color para decirle que estos son los datos reales de BBVA Research. Y nuestra siguiente línea que vamos a proyectarla como una línea punteada en color rojo que va a ser nuestra proyección final. Es muy similar a arriba, solo que aquí le estamos diciendo a partir de hasta el 13, hasta el valor 13, o sea, antes, que va a ser hasta el 2022, va a ser todo en azul, y desde el 2023 hasta el 2026 nos lo va a proyectar en una línea de color rojo. Y también queremos que nos haga un sombreado. Le estamos diciendo que nos haga un sombreado para el margen de volatilidad. Aquí le estamos pasando justamente la volatilidad que calculamos, que fue un 1506,38. Se lo restamos a cada uno de nuestros valores del 2023 hasta el 2026 para que nos saque ese margen, ¿no?, de posible volatilidad. Sí, justamente para calcular esa volatilidad, bueno, para obtener esa volatilidad, y luego vamos a generar el título, que es proyección de especialistas STEM, y es un crecimiento o un decremento. Esto para darle un énfasis, un mejor énfasis.
Le vamos a decir a lo que es X, va a ser el año, Y va a ser el número de especialistas origen, así es como lo vamos a... Y también se añade una descripción de posible decremento estadístico en estas coordenadas y se vería la gráfica de la siguiente manera. Así se vería nuestra gráfica. Tenemos justamente en la Y el número de especialistas y su origen, cómo ha sido la evolución con los datos reales de BBVA. Aquí viene la etiqueta, datos reales de BBVA Research. Nuestro pico de 2020 a 2021, la alza de 2021 a 2022. Lo que está punteado es la proyección real del modelo, lo que nosotros estamos prediciendo, hacia dónde será posible, hacia dónde es posiblemente que se vaya a dirigir. Y lo que está sombreado, lo que está en gris, justamente es el margen de volatilidad o riesgo, que el margen de volatilidad o riesgo podría situarse entre 42.000, 41 personas, profesionistas que estén estudiando alguna licenciatura, que ya tengan la licenciatura, estén en un posgrado, en un doctorado, que vayan a salir del país para estudiar o trabajar allá, o haya una decaída que sería el límite inferior, 36.339 personas que posiblemente salgan del país. Y pues nada, esta es justamente la analítica, cómo podemos buscar los datos, ir a los datos, interpretarlos y hacer una predicción. Y pues nada, espero te haya gustado este video. Es bastante largo, pero al final cumple con el objetivo de poder predecir el futuro basado con base en el pasado. Y hasta la próxima.